petición, pero finalmente las 2/3 partes hizo lo que le ordenó. Landis señaló que la mayoría de ellos realiza la tarea bastante torpemente. El esfuerzo y el intento de prisa por lo general como resultado un trabajo bastante difícil y prolongada de la decapitación. Para la tercera parte que se negó, Landis finalmente tomó el cuchillo y decapitó a la rata para ellos. Experimento de Landis presentó un impresionante despliegue de la voluntad de la gente a obedecer las demandas de los experimentadores, sin importar lo extraño esas demandas podrían ser. Se anticipa los resultados del experimento de obediencia de Milgram por casi 40 años. Sin embargo, nunca Landis dio cuenta de que el cumplimiento de sus súbditos era mucho más interesante que sus expresiones faciales. Landis se mantuvo un solo propósito centrado en su tema de investigación inicial, aunque nunca fue capaz de igualar las emociones y expresiones. Resulta que la gente utiliza una gran variedad de expresiones para transmitir la misma emoción, incluso una emoción como el disgusto de tener que decapitar a una rata. 9. El doctor Vómito Potable. ¿Hasta dónde te gustaría ir a probar una teoría? Stubbins Firth, médico en formación en Filadelfia durante el siglo XIX, fue más allá que la mayoría. Manera aún más. Habiendo observado que la fiebre amarilla se desbocó durante el verano, pero desapareció durante el invierno, Firth concluyó que no era una enfermedad contagiosa. En su lugar, la teoría de que fue causada por un exceso de estimulantes, como el calor, la comida y el ruido. Para demostrar su teoría, Firth se propuso demostrar que no importa lo mucho que se expuso a la fiebre amarilla, no lo captura. Él comenzó haciendo pequeñas incisiones en los brazos y verter fresco vómito negro obtenido de un paciente de fiebre amarilla en los cortes. Él no se enferman. A continuación le regateó un vómito en sus ojos. Se fríen algunos hasta en una sartén y se inhala el humo. Él formó algunos en forma de píldora y se la tragó. Finalmente, empezó a beber copas de vomitar toda pura, sin diluir negro. Y aún así no se enferman. Firth completó su experimento por sí mismo libremente con otras manchas fiebre amarilla, fluidos contaminados, sangre, saliva, el sudor y la orina. Saludable como siempre, declaró su teoría probada. Por desgracia, estaba equivocado. La fiebre amarilla es muy contagiosa, pero requiere de la transmisión directa en el torrente sanguíneo, por lo general por un mosquito, que causa la infección. Pero teniendo en cuenta todos los Firth hizo a sí mismo infectan, es un poco de un milagro que él seguía vivo. 10. El lavado de cerebro beneficioso. Dr. Edwin Cameron creía que había llegado con una cura para la esquizofrenia. Su teoría era que el cerebro podría ser reprogramado para pensar de una forma sana de imponer por la fuerza nuevos patrones de pensamiento en él. Su método consistía en hacer que los pacientes usan los auriculares y escuchar mensajes de audio en bucle una y otra vez, a veces durante días o incluso semanas a la vez. Él llamó a este método de conducir psíquico, ya que los mensajes están siendo impulsados en la psique. La prensa lo calificó como lavado de cerebro beneficioso. Durante la década de 1950 y comienzos de 1960, cientos de pacientes de Cameron Allan Clínica de Montreal se convirtió en su memorial sujetos involuntarios, ya sea uno que en realidad tenía esquizofrenia. Algunos pacientes se quejan de comprobar en problemas menores relacionados con la menopausia como la ansiedad, solo para encontrarse sedado con barbitúricos, atado a una cama, y obligado a escuchar durante días y días a los mensajes tales como la gente como usted y que usted necesita. Usted tiene confianza en ti mismo. Una vez, para poner a prueba la técnica, puesto Cameron pacientes en un sueño drogado y les hizo escuchar el mensaje. Cuando usted ve un pedazo de papel, ¿qué quiere recoger? Más tarde se los llevó a un gimnasio local. Allí, tumbado en medio de la pista de gimnasia, era un pedazo de papel. Se informó alegremente que muchos de ellos de manera espontánea se acercó a recogerlo. Cuando la CIA se enteró de lo que Cameron estaba haciendo, se interesó y empezó a canalizar su dinero a escondidas. Pero, finalmente, la agencia concluyó que la técnica de Cameron fue un fracaso y se cortó la financiación, lo que llevó a Cameron mismo que admitir que sus experimentos habían sido un viaje de 10 años por el camino equivocado. A finales de 1970 un grupo de antiguos pacientes de Cameron presentó una demanda contra la CIA por su apoyo a su trabajo y llegó a un acuerdo fuera de corte por una cantidad no revelada de dinero. 11.
Monkey, jefe de trasplantes, cuando Vladimir Demikov dio a conocer a sus dos perros de cabeza en 1954, inspiró a una extraña especie de carrera armamentista quirúrgica, o más bien, la raza de la cabeza, entre las dos superpotencias. Ansioso por demostrar que sus cirujanos en realidad eran los mejores del mundo, el gobierno estadounidense comenzó a financiar el trabajo de Robert Witte, quien se embarcó en una serie de cirugías experimentales, realizados en su centro de investigación del cerebro en Cleveland, Ohio, lo que resulta en el mundial éxito de la primera mono jefe de trasplantes. El trasplante de cabeza se produjo el 14 de marzo de 1970. Se llevó a Blanca y sus horas de asistentes para realizar la operación cuidadosamente planificada, que separa la cabeza de un mono de su cuerpo y volver a conectarle a un nuevo cuerpo. Cuando el mono se despertó y encontró que su cuerpo había sido cambiado por uno nuevo, con rabia seguimiento Blanca con sus ojos y le espetó con sus dientes. El mono sobrevivió a 1 día y medio antes de sucumbir a las complicaciones de la cirugía. Tan malo como lo fue para el mono, que podría haber sido peor. Blanco ha señalado que, desde un punto de vista quirúrgico, que habría sido más fácil sacar la cabeza del mono al revés. Blanca pensó que debería haber sido tratado como un héroe, sino que el público se horrorizó con lo que había hecho. Sin embargo, Witte siguió adelante, haciendo una campaña para aumentar el apoyo para un trasplante de cabeza humana. Él viajó con Craig Betovitz, casi un tetrapléjico, que se ofrecieron para ser los primeros en someterse al procedimiento. El público está todavía muy lejos de aceptar la idea de los trasplantes de cabeza humana, pero si el blanco tiene su manera, un día va a suceder. 12. El toro con control remoto. Ya el investigador José Delgado estaba en el calor del sol de una plaza de toros de Córdoba, España. Con él en el ring fue un gran toro, furioso. El animal se fijó en él y comenzaron a cargar. Que se aceleró. Delgado parecía indefenso, pero cuando el toro estaba a tan solo unos metros, Delgado presionó un botón en un mando a distancia en la mano, enviando una señal a un chip implantado en el cerebro del toro. De repente, el animal se detuvo en seco, que sopló y resopló un par de veces, y luego caminó dócilmente distancia. La experiencia de Delgado en el ring fue una demostración experimental de la capacidad de su StimoSaver para manipular el comportamiento. El StimoSaver era un chip de computadora, operado por una unidad de control remoto, que podría ser utilizado para estimular eléctricamente las diferentes regiones del cerebro de un animal. Tal estímulo puede producir una amplia variedad de efectos, incluyendo el movimiento involuntario de las extremidades, los desencadenantes de las emociones como el amor o la rabia, o la inhibición del apetito. También podría ser utilizado, como Delgado mostró, para detener la embestida de un toro. Experimento de Delgado suena tanto a ciencia ficción, que muchas personas se sorprenden al saber que ocurrió en 1963. Durante la década de